Libro de los Salmos, capítulo 142, versículo 5. Dice la palabra de Dios: Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Hermanos, estaba pensando siendo este el último culto de este año, ¿qué mensaje podría traer? Y pensé, un mensaje de esperanza, de ánimo, de consuelo para el pueblo de Dios. Este sermón lo he titulado Dios, nuestra esperanza. Dios, nuestra esperanza. Todo el mundo tiene alguna esperanza en esta vida. Unos esperan conseguir cosas materiales, dinero, casa, coches, etc. Otros esperan alcanzar éxito, fama, placer. Otros esperan obtener cualquier otra cosa. La esperanza de muchas personas en este mundo consiste en tener esto y aquello, bueno, y lo demás allá también. Tener cosas. Otros ponen su esperanza en otras personas. Esperan que esas otras personas hagan o alcancen lo que a ellos les gustaría. Generalmente la mayoría de los que ponen su esperanza en otra persona es porque esperan recibir de ellas algún beneficio o recompensa. La gente del mundo pone su corazón, su esperanza en todas esas cosas y no quieren saber nada de Dios. En realidad viven sin esperanza y sin Dios en este mundo, como dice Efesios 2:12. Sin embargo, el creyente sí tiene verdadera esperanza. Y tiene verdadera esperanza porque tiene a Dios. Así que, hermanos, el Señor es nuestra esperanza. Por eso he puesto este título al sermón. Dios es nuestra esperanza. Vamos a ver en primer lugar, brevemente, algunas acepciones de la palabra esperanza. En el idioma español, la palabra esperanza tiene bastantes acepciones, incluso se usa en matemáticas y está relacionada con variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. O sea, en matemáticas se usa la palabra esperanza también, la esperanza matemática. Pero no os preocupéis que no voy a hablar de matemáticas, que tiene muchas acepciones esta palabra. Lo que nos interesa es el significado bíblico de este término. Y aún aquí hay diferentes matices. Por un lado, puede referirse a la esperanza del cumplimiento de algo que se desea. Es cuando queremos que se cumpla algo, que suceda algo, y entonces esperamos. Tenemos esperanza ahora de que tal cosa se lleve a cabo en el futuro. Por ejemplo, cuando esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Tenemos la esperanza de que se van a cumplir dichas promesas. Y he de aclarar aquí que esta es una clase de esperanza segura, subrayo lo de segura. No es como esa esperanza de la que se habla en el terreno material, como cuando alguien dice, tengo esperanza de que mi negocio vaya bien. En este caso, lo cierto es que no tenemos la absoluta seguridad o certeza de que ese negocio va a ir bien. Sin embargo, la esperanza del cumplimiento de las promesas divinas hace referencia a una esperanza segura, feliz, gozosa. ¿Por qué? Porque sabemos que ciertamente las promesas de Dios se cumplirán. Lo único que ocurre es que todavía tenemos que esperar un tiempo. Y ahí está la esperanza. Hay muchos textos en la Escritura que nos muestran lo que acabo de decir. Por citar algunos de ellos, dice en Proverbios, capítulo 24, versículo 14, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría, si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Y en Tito capítulo 1 versículos 1 y 2 dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero en la Biblia también encontramos otro matiz de la palabra esperanza. Puede referirse también a la persona sobre la que ponemos nuestra esperanza.
Aquí la esperanza no consiste en esperar el cumplimiento de algo, no consiste en esperar algo, más bien se refiere a que esperamos a alguien. Es decir, nuestra esperanza es esa misma persona. En este sentido, podemos decir que aquí esperanza es sinónimo de confianza. Nuestra esperanza es esa persona misma. Ponemos nuestra confianza en ella, en esa persona. De este modo, la Escritura nos señala continuamente a que la esperanza del creyente es el Señor. En Él está nuestra esperanza, nuestra confianza. Queridos hermanos, Dios mismo es nuestra esperanza. Él tiene que ser tu esperanza y la mía. Esperamos, confiamos en Él. Dice en el Salmo 91, versículo 2, diré yo a Jehová. ¿Qué dice el salmista? Al Señor. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Veis lo que dice la Escritura? Salmo 71, versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 146, versículo 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Pues bien, es este matiz de la palabra esperanza que tendremos en cuenta en este sermón. Hay otros matices de esta palabra en la Escritura, sin embargo, no es mi propósito traer un estudio exhaustivo de todos los matices que vemos en la Biblia. Vamos entonces a continuación a ver, con un poco más de detalle, que Dios es nuestra esperanza. El mundo pone su esperanza en las cosas materiales y en otras personas, en lo que sea menos en Dios. Sin embargo, queridos hermanos, no debe ser así con nosotros. Nuestra esperanza es el Señor. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Jehová Dios es nuestra esperanza, dice el salmista, es mi esperanza. El Señor Jesucristo es nuestra esperanza, es nuestro Dios, es nuestra esperanza. Tristemente los incrédulos no ven a Cristo como su esperanza, pero los que por la gracia de Dios hemos creído en Él, sí se nos ha concedido este privilegio de que Él, el Señor, sea nuestra esperanza. Así que Cristo es nuestra esperanza, el Dios Trino, podemos decir, es nuestra esperanza. En primer lugar, vamos a ver que Dios es nuestra esperanza para nuestro sostenimiento material y espiritual. Para nuestro sostenimiento material y espiritual. En lo material, fijaos que dice el Salmo 145, versículos 10 al 15. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos, se entiende por el contexto, se refiere ahí a todos sus santos, todos los que le bendicen, todos los que proclaman su gloria, todos los que hablan su poder. Los ojos de todos estos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. El Señor es quien nos provee para todas nuestras necesidades materiales, así que nuestra esperanza debe estar en Él, no en nuestras capacidades, no en nuestras propias fuerzas, no en la empresa donde trabajamos, no en la cantidad de dinero que tengo ahorrado. No debemos poner nuestra esperanza en ello. Bueno, yo voy a tener en lo material suficiente, hombre, porque yo ya tengo una edad, ya tengo una experiencia,
llevo bastante tiempo en la empresa, sé hacer bien mi trabajo, no hay problema, no habrá problema. Un creyente no puede pensar así. Nuestra esperanza en el sostenimiento, en la provisión material, no puede estar en nosotros mismos. Esto no lo quiere el Señor. Nuestra esperanza debe ser Dios. Si dejamos de poner nuestra esperanza en el Señor para nuestra provisión diaria del sustento material, entonces podemos llegar a caer en una ansiosa inquietud. ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Y si mi empresa no va bien? ¿Me van a echar? ¿Me van a bajar el sueldo? ¿Qué voy a hacer para afrontar todos los gastos que tengo? Ay, si el gobierno baja las pensiones, para los que sean pensionistas. ¿Y qué pasa si cambia de partido político? Hermano, yo no digo que tú estés pensando esto, pero podría llegar a pasar por nuestra mente si dejamos de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Lucas capítulo 12, versículos 29 al 31. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre, donde debe estar nuestra esperanza, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, es lícito e incluso necesario estar preocupados hasta cierto punto por lo que vamos a comer. ¿Cómo conseguir dinero para proveer para nuestros hogares? Claro, debemos estar preocupados por esto. El texto de Lucas no nos llama a la holgazanería o a la total despreocupación. Aquí Dios dice, no os preocupéis por lo que habéis de comer. ¡Buah! Genial. ¿Qué voy a pensar yo? Si voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo. Total, si mañana no voy a trabajar, pues me da igual, porque Dios me va a proveer de todas maneras. No. Eso es un error. Eso es tentar a Dios. Eso es malinterpretar las Escrituras. Dios mismo nos dice que seamos diligentes y trabajadores y que calculemos el costo de las cosas antes de emprenderlas. Lo que nos exhorta el Señor aquí, en este texto de Lucas, es que no estemos en ansiosa inquietud. Es decir, que no estemos excesivamente preocupados sin contar con Dios, sin depender de Él, para el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Que no estemos sin esperar en Dios. Implícitamente, estos versículos también nos enseñan que debemos poner nuestra esperanza en Dios para nuestro sostenimiento material. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y esto supone, entre otras cosas, poner nuestra esperanza en el Señor. Y entonces todas las demás cosas nos serán añadidas, es decir, cosas materiales. Pero Dios no es solo nuestra esperanza para nuestro sostenimiento material, también lo es para el espiritual. Fijaos que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. 1 de Pedro 5, 6 al 10. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Señor mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. He aquí el sostenimiento espiritual de nuestras almas.
Dios mismo nos perfecciona, afirma y fortalece. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos guía a toda la verdad. ¿Tú piensas que ya tienen muchos años en la fe? ¿Que conocen mucho de la Biblia? Bueno, está bien, quiero decir, pues es verdad. Pero esto te lleva a ti a seguir clamando al Señor para que el Espíritu de Dios te ayude a entender la palabra, te guíe en tu vida diaria, te muestre en tu corazón a través de las Escrituras, a través de buenos libros, a través del consejo. El Espíritu Santo te guíe para saber cómo aplicar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te dé discernimiento. ¿Tú pides esto al Señor? ¿O tú piensas, yo ya sé? Yo ya sé. No tengo que pedir consejo. No tengo que esforzarme en buscar en la Biblia. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, aún si tú sabes, ora al Señor. Clama a Dios para que Dios te sostenga y te provea de su palabra en tu corazón y te guíe a toda la verdad. Salmo 81, versículos 8 al 10. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y aquí se está refiriendo principalmente en lo espiritual. Tengamos nosotros ese corazón dispuesto a escuchar, esa humildad para recibir la palabra de Dios, ese deseo del Señor, de su palabra, y Dios llenará eso. Nos dará su palabra. Si ponemos nuestra esperanza en el Señor para que Él nos instruya, nos enseñe más de su verdad, entonces Él lo hará. Me pregunto, ¿por qué hay cristianos que quizá no crecen o no maduran en la fe? Puede ser, podría ser, porque no ponen su esperanza en el Señor para esa provisión espiritual. Podría ser porque ellos ya confían en sí mismos. Ya tengo años en la fe, ¿no? Ya suficiente. Y así uno ve a creyentes que llevan décadas en la fe y siguen pues, como el primer día. Y que todavía necesitan la lechita espiritual, la leche espiritual. Hermanos, no pensemos que ya lo sabemos todo, no confiemos en nuestra propia sabiduría. Tenemos que esforzarnos por abrir la boca, en sentido figurado, y el Señor la llenará. Él nos guiará, nos enseñará. El Señor perfeccionará su obra en nosotros. Hermanos, no debemos desanimarnos al ver nuestras caídas en el pecado. Pongamos en Dios nuestra esperanza, pongamos en el Señor nuestra confianza. Él perfeccionará su obra en nosotros, tal y como ha prometido. Vayamos al Señor humillados y arrepentidos. Él es muy bueno y misericordioso y nos perdonará. Pero hay que seguir esperando en Él, confiando en Él. Bueno, esto nos lleva al segundo punto. Dios es nuestra esperanza en la lucha contra el pecado. El Salmo 39, versículos 7 y 8 dice: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato.
El verdadero creyente todavía tiene un resto de pecado en su corazón, lo que llamamos el pecado remanente. Recordemos que este Salmo 39 fue escrito por un verdadero creyente, el rey David. Y aquí él pide ser librado de todas sus transgresiones. No podemos interpretar este versículo pensando que David solo estaba pidiendo ser librado de las consecuencias de sus transgresiones. No solo eso. Seguro que él también tendría en mente: Señor, líbrame de volver a caer en mis transgresiones. Guárdame, Señor, de caer en pecado. Por eso David mismo dice en el Salmo 51, versículos 2 y 3, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre. Él es consciente de que es un pecador, salvado por la gracia de Dios, pero pecador. Y en su batalla espiritual contra el pecado, este hombre pone su esperanza en Dios. Sabe que solo el Señor puede darle la gracia suficiente para vencer el pecado. Esto mismo pensaba el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol, el gran apóstol de los gentiles, diciendo esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero sigue diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En los versículos anteriores, Pablo ha estado hablando del pecado que moraba en él. Y ahora pregunta, ¿quién le librará de ese cuerpo de muerte? Él mismo responde, Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Por medio de Cristo, Dios me librará de este pecado de muerte y por medio de Cristo, Dios me ayudará a vencer el pecado remanente que mora en mí. Pablo ciertamente ponía su esperanza en Dios, pues dice también en el capítulo siguiente, Romanos 8:13, si por el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Queridos hermanos, en nuestra lucha contra el pecado no debemos poner nuestra esperanza en nuestras fuerzas, en la edad que tenemos, en el conocimiento bíblico que tenemos. No debemos poner nuestra esperanza en los años que llevamos en la fe. No. El Señor tiene que ser nuestra esperanza si queremos ganar esa batalla contra el pecado remanente. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El que trate de hacer morir las obras de la carne, o sea, luchar contra el pecado en sus propias fuerzas, por sí mismo, sin clamar al Señor, no va a tener victorias. Va a tener derrotas. Y la cosa podría ir a peor, incluso. El Señor, Dios, tiene que ser nuestra esperanza si queremos vencer el pecado. En tercer lugar, Dios es nuestra esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones. Yo creo que todos, si no todos, casi todos los que estamos aquí, sabemos lo que le pasó a Job. Pero no sé si todos reaccionaríamos tan bien como lo hizo Job. Tampoco sé si todos nosotros llegaríamos a decir las mismas palabras que tenemos en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Bueno, el Señor por su gracia nos podría llevar a exclamar de la misma forma. Pero ciertamente necesitaríamos de la gracia y el poder de Dios para ello, pues las pruebas y tribulaciones no son causa de gozo y a menudo tristemente nos llevan a apartar de Dios el foco de nuestra esperanza.
Y las pruebas, tristemente, nos llevan a esto, a no poner nuestra esperanza o confianza en el Señor. Hermanos, en esos momentos, recordemos el ejemplo de Job. En Él esperaré. Aunque la prueba sea dura, en Dios esperaré. El versículo que leímos al principio decía, Salmo 142, versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Oh, la esperanza del salmista, qué bueno, de un hombre piadoso, un hombre del Señor. Sí, pero fijaos que dice el contexto. Versículo siguiente, versículos 6 y 7. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Dios es nuestra esperanza en medio de las pruebas y aflicciones. Y esto no significa que el Señor nos va a quitar esas pruebas cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. No, no significa esto. Lo que significa es que ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, que Él tendrá lo mejor para nosotros, que Él moldeará nuestro carácter para que crezcamos en santidad, que su nombre será exaltado en medio de esa prueba. Esa es la esperanza en el Señor. Si no está esto en tu corazón en medio de esas pruebas o aflicciones, es que tú realmente no estás esperando en Dios. Si tú solo esperas que Dios me quite esta prueba, ya, la quiero que me la quite ya. Estoy pasando por esta gran tribulación. Que Dios me la quite ahora mismo. Si solo estás esperando esto, eso no es verdadera confianza, esperanza en el Señor. Esperar en Dios es esperar que Él tendrá lo mejor para nosotros, que su nombre será exaltado en medio de esa prueba, que Él quiere moldear nuestro carácter, que Él quiere nuestro bien. Esperamos en el Señor para que nos conceda de su gracia y de su poder para glorificarle aún en medio de esa tribulación. Así que, hermanos, tengamos ánimo. Tengamos ánimo. Si estás pasando por alguna situación difícil, ahora más que nunca tienes que poner toda tu esperanza en Dios, en tu Padre Celestial. Pon tu esperanza en el Señor. No te centres en el problema, en la tribulación. Mira a Cristo, mira al Señor. Clama a Él. Trata de ver el propósito que Dios tiene para contigo en medio de esa prueba. Entre otras cosas, seguro, glorificar al Señor. Agradar a Dios. Dar un buen testimonio del Señor. En cuarto lugar, también Dios es nuestra esperanza de salvación y glorificación. Salmo 62, versículos 5 al 7 dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. El Señor es nuestra esperanza de que nuestras almas sean preservadas mientras estemos en este mundo. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? ¿En que has sido bautizado? El Señor, solo Él es nuestra esperanza de salvación.
Salmo 71, versículos 4 y 5. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 91, versículos 9 al 11. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Hermanos, este texto se refiere principal y básicamente a nuestras almas. Porque quizá pueden dañar nuestro cuerpo, podrían dañar nuestro cuerpo. Quizá otras personas puedan hacernos sufrir mucho, pero podemos poner nuestra total confianza y esperanza en nuestro Dios de que Él nos guardará en sus caminos hasta el final. Si somos sus hijos, el Señor nos guardará, seguro. El Señor ciertamente preservará las almas de sus escogidos para que no se pierdan. Ya lo dijo el Señor Jesucristo. Esto no es algo que yo me invento. El Señor dijo, Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cristo mismo, en cumplimiento de la voluntad del Padre, se encargará, por medio de su Santo Espíritu, de que ninguna de sus ovejas se pierdan. Y ninguna se perderá. Ninguna. Por eso podemos decir con total confianza que nuestro Dios Trino es nuestra esperanza de salvación. Dice en Colosenses 1:27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de salvación y nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de que seremos preservados. Él es nuestra esperanza de que en el juicio final seremos absueltos. Y Él es nuestra esperanza de que también seremos glorificados. Cristo mismo es nuestra suprema esperanza, hermano. Esperemos en Él. Esperemos en el Señor. Esperamos su segunda venida, esperamos verle cara a cara, esperamos ser transformados completamente a su imagen y semejanza, ya sin ningún resquicio de pecado. Esperamos en Él, que nos guardará, nos preservará y nos glorificará. ¿Qué esperanza más firme hay que esta? Es una esperanza sólida, firme. No, tengamos ánimo. Ánimo para seguir en la lucha. Ánimo para seguir adelante. Es Dios, Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre. No es que Dios envíe un ángel y decir, bueno, pues ese ángel es vuestra esperanza. No. No. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad. Es más, el Dios Trino es nuestra esperanza. Bien, vamos a ver por último, ¿cómo manifestamos en la práctica que Dios es nuestra esperanza? Para responder a esta pregunta, quisiera leer primero en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 5, que dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Este versículo está hablando del rey Ezequías, un rey piadoso de Judá. Él puso su esperanza en Dios. Pero hay algo muy importante que nos dice el siguiente versículo, versículo 6. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.
Pregunto, ¿cómo otras personas y el mismo Ezequías podían saber si realmente ese rey había puesto en Dios su esperanza? ¿Cómo lo podían saber? Porque se veían los frutos de justicia, su obediencia al Señor. Así que, ¿cómo manifestamos en la práctica que Dios es nuestra esperanza? ¿Cómo se evidencia si realmente Dios es nuestra esperanza? Primero, cuando le amamos, le servimos y le obedecemos de todo corazón. ¿Cómo podemos saber, queridos hermanos, que realmente estamos poniendo en Dios nuestra esperanza? Cuando le amamos, le servimos y le obedecemos de todo corazón. Dice en el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 24 y 25, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Muy bien, en Dios esperaré. Sigue diciendo, bueno es Jehová a los que en él esperan. Y dice ahora, al alma que le busca. Al alma que le busca. Se mostrará, será notorio que realmente esperamos en él si le buscamos, si le obedecemos de todo corazón. Aquel cuya esperanza es una persona se esforzará por buscar a dicha persona. Los que ponen su esperanza en los políticos o en las estrellas, ¿no?, de fútbol, cantantes, y están locos por verlo, ¿no?, por ir a verlo y hacerse la foto con él, con la persona esa. Pues si Dios es nuestra esperanza, si Dios es tu esperanza, debes esforzarte por buscarle en oración, buscarle cada día de tu vida, procurar una comunión más íntima con Él. Así se evidenciará si realmente tú pones tu esperanza en Dios, si has puesto tu esperanza en Dios. En segundo lugar, se evidencia también que realmente Dios es nuestra esperanza cuando le alabamos. Dice en el Salmo 43, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta es una prueba para saber si realmente hemos puesto nuestra esperanza en el Señor cuando nos encontramos en medio de alguna prueba o tribulación. ¿Estoy yo alabando al Señor? Pregúntate esto. ¿Estoy yo alabando al Señor o me estoy quejando? ¿Y por qué Dios me trae esta prueba? ¿Y por qué me está pasando tal cosa? Claro, no vamos a decir Dios, porque claro, para que no suene como que me estoy quejando de Dios, ¿no? ¡Ay, ¿por qué me pasa tal cosa? Yo no merezco tal cosa. No merezco que me pase esto. Te estás quejando contra Dios, aunque no digas su nombre. Te estás quejando contra Dios, que es el Dios soberano que te está enviando tal prueba. ¿Estoy yo alabando al Señor? ¿Le doy gracias por quién es Él, por su gracia, su bondad y su misericordia para conmigo, aún en medio de esa prueba? ¿Le alabo con mis labios y con mis hechos, haciendo su voluntad, procurando obedecer al Señor, aún en medio del sufrimiento? Si lo hago, significa que Dios es mi esperanza. Si no lo hago, es que realmente no estoy esperando en Él. Que cada uno se examine a sí mismo. En tercer lugar, mostramos que realmente Dios es nuestra esperanza cuando manifestamos el gozo y la paz que nos da el Señor. Dado que Dios es nuestra esperanza, debemos manifestar gozo y paz en nuestra vida. Dice en Romanos, capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Dios del universo es nuestra esperanza. En Él estamos seguros y confiados. Podemos esperar y debemos esperar en Él. El Señor nunca nos defraudará. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? Tenemos que manifestar el gozo del Señor. Y una persona que como patrón habitual continuamente está por los suelos, no hay gozo, no hay paz en su corazón, anda turbado continuamente, tal persona tendrá que plantearse si el Señor es su esperanza. ¿Qué piensa tal persona de Dios? Sí, yo sé, las pruebas son difíciles, sí, muy duras. Y pueden venir pruebas muy duras a nuestra vida. Pero hermanos, si tenemos memoria y podemos recordar la palabra de Dios. Hay pastores que hay situaciones en las que uno no se acuerda de nada, no piensa en nada. Sí se piensan en cosas. La cuestión es dónde y hacia quién dirigir nuestros pensamientos. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Estoy diciendo lo que debemos hacer. El Señor nos manda a tener gozo y paz. Así manifestaremos que Él es nuestra esperanza. Y todo esto aún en medio de las tribulaciones. Sí, el gozo es compatible con las lágrimas, ¿eh? Puede haber tristeza en el corazón y al mismo tiempo tener el gozo del Señor. Puede haber tristeza en nuestro rostro y en nuestro corazón. Y al mismo tiempo mostrar que Dios es mi esperanza. Y tener el gozo del Señor. Y manifestarlo a otras personas. Y aún en medio de esa situación tan dura, poder descansar en el Señor. Y tener la paz de Dios. Bueno, esto no son palabras psicológicas, ¿no? de un psicólogo. No, es la palabra de Dios. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Tú crees esto? Que Dios es todopoderoso y que Dios puede traerte gozo y paz aún en medio de las situaciones difíciles. Pon tu esperanza en el Señor. Ya para terminar, me gustaría traer algunas aplicaciones. Querido niño, joven, adulto, que todavía en tu corazón vives lejos de Dios, te pregunto, ¿dónde está tu esperanza? ¿En quién pones tu esperanza? ¿En el mundo? ¿En tus padres creyentes? ¿Pones tu esperanza en que asistes todos los domingos a los cultos? ¿En qué pones tu esperanza? Pues mira lo que dice el Señor en su palabra, en Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Busca al Señor. Confía en Cristo como tu único Salvador. Pon toda tu esperanza solo en Él, en el Señor Jesucristo.
No que tú sacas buenas notas, o que obedeces a tus padres, ay que yo voy a la iglesia, ay que yo me porto bien. Yo no le hablo mal a mis padres. Soy un hombre y una mujer trabajadora. Trabajador, trabajadora. Yo me he encontrado con personas así. Hombres que me han dicho, yo soy un hombre de mi casa. Fiel a mi mujer. Honrado. Trabajador. Honesto. ¿Dónde está la esperanza de ese hombre? En sí mismo. No en Cristo. Y los otros muchos pecados que comete ese hombre, pues, piensa que serán mágicamente perdonados. Serán perdonados porque él es justo, pues se porta bien, es un hombre de su casa, trabajador. Entonces eso compensa, perdona todo lo demás. Eso es un error. Ese hombre va camino al infierno. Tienes que poner tu confianza, tu esperanza en el Señor Jesucristo, porque solo Él sufrió, murió para pagar el castigo que tú mereces por tus pecados. Y nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos también. Pregunto, ¿estamos poniendo, aunque sea de forma temporal, nuestra confianza, esperanza en alguna otra cosa o persona que no sea Dios? Tengamos cuidado. Solo en Dios debemos poner nuestra esperanza. Solo Él debe ser nuestra esperanza. Hermanos, recuerda esto continuamente. Dios es tu esperanza y la mía. Si decimos ser verdaderos creyentes. Dios es nuestra esperanza. Cuando veamos que las cosas a nuestro alrededor no suceden como esperábamos, cuando las personas que nos rodean no nos tratan o no se comportan como esperamos, tengamos ánimo, hermanos. Dios es nuestra esperanza. En Él podemos y debemos esperar. Y Él jamás nos fallará. Nunca. Por Cristo, gracias al Señor Jesucristo, podemos decir, Dios es mi esperanza. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Él nunca nos abandonará, nunca nos desamparará, nunca nos dejará hasta el punto de desfallecer. Si andamos cerca del Señor, podremos darnos cuenta de su cercanía. Si andamos cerca de Dios. Si andamos cerca del mundo, no. Y aun en medio de las tribulaciones podremos decir con gozo y confianza, Dios mío, tú eres mi esperanza. Termino leyendo en el Salmo 146, versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Hermanos, esto sea una realidad en nuestras vidas. Y esto sea evidente, claro, en nuestras vidas. No es meramente decir, mi esperanza es el Señor. Hemos visto las evidencias, cómo se muestra, cómo se manifiesta, si realmente nuestra esperanza es el Señor. Bienaventurado, gozoso, feliz, aquel cuya esperanza está en Jehová su Dios. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, alabamos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.
palabra de ánimo, de aliento, al mismo tiempo palabra de exhortación. Señor, perdona cuando ha habido en nosotros idolatría. Perdónanos, Señor, cuando hemos desviado nuestra mirada de Cristo y hemos puesto nuestra confianza o esperanza en otras cosas o en otras personas. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Te rogamos que tú nos perdones en Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestra esperanza solo en ti. Y tú obres también en aquellos entre nosotros que no te conocen, para que pongan su esperanza, su confianza en Cristo solamente. Oh Señor, en este año que concluye, te damos gracias por tus muchas bendiciones para con nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado. Y te pedimos que en este nuevo año que va a entrar, tú obres en nuestros corazones para que perseveremos en la verdad y pongamos nuestra total esperanza en ti, Señor. Te lo suplicamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén, Padre. Amén.